Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17. Amén. No sé si hay un joven ahorita que se anima. No se crea. Está en caliente, ¿verdad? Qué bendición, amén. Bueno. Estamos en Hechos capítulo 17, hermanos. La semana pasada hablamos cómo Pablo llega aquí a este lugar, a Atenas, el seno de estudiadores, de colegios, de escuela de pensamientos teológicos. Era los griegos, y los griegos pues había mucho estudio entre ellos. Adoraban a todos los dioses porque era una cuna de religiosos, de fanáticos. Les encantaba conocer un Dios nuevo. Y no importaba quién era y cómo se llamaban, lo querían adorar. Y querían añadir a sus templos y a sus imágenes, porque no solo lo hacían por conocimiento, pero también había mucha plata que ganar, porque la gente tenía que pagar impuestos para entrar a esas ciudades, para presentar a sus dioses y sus ruegos y sus oraciones. Entonces, este era un lugar, hermanos, donde todos los estudiadores más pesados y poetas de sus tiempos salían de este lugar. E incluso en el versículo 18 dice: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. No nomás era gente de la calle, sino era gente, profesores, discutiendo con Pablo. Y bueno, Pablo hizo un excelente trabajo. Si usted ve este capítulo y cómo es que Pablo supo hablarle a esta gente, literalmente un estudio en sí de cómo presentar el evangelio en situaciones drásticas y diferentes que son abnormales. Pablo supo exactamente cómo presentar el evangelio bajo estas circunstancias. Creo yo, por eso Pablo fue elegido por Dios como el apóstol para los gentiles, porque no sé si los demás apóstoles pudieron haber hecho el trabajo que el apóstol Pablo logró hacer, por su conocimiento, por su trayectoria, sus estudios. Bajo los pies de Gamaliel estudió, fue a las mejores universidades Pablo. Y entonces, no solo eso, pero era ciudadano romano, tenía conectes y influencia por esa razón. Era un hombre estudiador, conocedor de diferentes idiomas. Dios supo escoger al instrumento indicado. Aunque hay mucho que decir del capítulo y de Grecia y de este lugar Atenas, hay libros enteros escritos sobre este lugar y esta situación. Pero yo quiero concentrarme en la personalidad del apóstol Pablo, su persona, su carácter, qué es lo que salió a luz en esta circunstancia, porque venimos estudiando las características de la iglesia primitiva. Estamos buscando el ADN de la iglesia primitiva a través de todas estas historias de los hechos de los apóstoles. La semana pasada hablamos cómo es que Pablo, en el versículo 16, dice la Biblia: mientras Pablo los esperaba, estaba esperando a Timoteo y a Silas que llegaran, se había escapado para que no lo apedrearan o encarcelaran. Y Pablo está esperando en Atenas para que ellos lleguen, pero dice la Biblia, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo, por estar esperando, se dio la vuelta a la ciudad, a ver todos los templos diferentes, a mirar y observar y conocer. Era un lugar que quizás él había escuchado en sus lecturas y sus estudios, y había recordado ciertos lugares que él había leído. Incluso la Biblia dice en el versículo 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios. Pablo era un estudiador, un estudiante, y había pasado por todo ese lugar. Y bueno, agarra un celo, algo que le quemaba dentro de su corazón, que en vez de esperar a sus colegas, se puso a predicar el evangelio. La semana pasada hablamos sobre cómo es que Pablo tenía un corazón que le ardía, y cómo es que como iglesia necesitamos pedir al Señor que nos dé un corazón que arda para el Señor, que queme por dentro, como Jeremías hablaba de un fuego que quemaba dentro de sus huesos.
Que eso es algo que Dios quiere de nosotros, que estemos en fuego para Él. Hermanos, siempre ha sido algo a que Dios ha querido de nosotros. Pablo le aconsejó a Timoteo que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. No hay nada bueno que sale de estar frío espiritualmente. No hay nada bueno que sale, y peor si estamos tibios espiritualmente. Dios dice que nos vomitará de su boca. La tibieza espiritual es la mediocridad, es la comodidad. La tibieza espiritual es cuando no nos cuesta nada nuestro cristianismo. Si usted se encuentra allí que no le cuesta nada, no hay ningún inconveniente en su vida cristiana, no hay ninguna persecución, no le está costando penas, ni vergüenzas, ni persecución, nada absolutamente, y usted está muy bien, gracias, cómodo en su vida cristiana, usted califica para la tibieza espiritual. El cristiano, hermanos, no debe ser amigo de este mundo. Es más, si somos fieles a Cristo, dice Cristo, le dijo a sus discípulos, este mundo os va a aborrecer, nos van a odiar. Porque dice Dios, si me aborrecieron a mí, también a ustedes lo van a aborrecer. Entonces, si usted se lleva muy bien con este mundo y le encanta este mundo, hay un problema. Debemos de tener corazones que ardan por la verdad. Hoy vamos a hablar sobre cómo es que Pablo tenía una convicción que prevalecía. Un corazón que ardía y una convicción que prevalecía. Noten el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, no importaba quién se le ponía enfrente, él les hablaba de Cristo. Y algunos filósofos, ya leímos eso, dice, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrereo? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de quién, hermanos, y de la resurrección. Pablo, no le importaba para Pablo las circunstancias adversas en las cuales se encontraba. Con todo desventaja, humanamente hablando, Pablo tenía una convicción que prevalecía todo ataque, toda persecución, toda cárcel, toda prisión, todos los golpes, desprecios, náufragos, cadenas, ofensas, desalientos, soledades y enfermedades. Nadie podía detener la convicción de Pablo de predicar el evangelio de Cristo. Yo creo que lo que necesitamos más que nunca, hermanos, en nuestros días especialmente, son cristianos que tengan convicción que prevalezca, no importa las circunstancias. Vayan a 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo, capítulo 1, por favor. 2 Timoteo, capítulo 1. Note cómo dice el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice así: por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avivas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le afirma al joven Timoteo, por una convicción perseverante, dijo: yo sé a quien he creído y estoy seguro. Noten su valor y convicción en completa manifestación y acción. Pablo era un hombre que no podía callar su fe. Regresemos por favor al Hechos capítulo 17, versículo 18. Dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrereo?
Le estaban humillando, le estaban criticando, lo estaban menospreciando. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pablo estaba siendo humillado por estos escolares como si él fuera un indígena, como si él fuera un ignorante. Lo estaban humillando diciendo: ¿a poco tú eres uno de estos seguidores de Jesús? Una de esas, la nueva onda. Lo estaban menospreciando. Sin embargo, Pablo, con tanta convicción, no callaba. No importaba quién le enfrentaba, predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. No tenía pelos en la lengua cuando tenía que ver con su fe en el Señor Jesucristo. Aún ante el rey Agripa, aún ante un rey que podía matarlo y quitarle su vida al instante, nomás con una palabra podía haber matado a Pablo. Pablo, en defensa de su fe y su testimonio, se para y declara su testimonio y le predica el evangelio al rey Agripa. Y el rey le dijo: por casi me persuades, por poco me persuades a ser cristiano. Tan fuerte era su convicción, tan obvio, tan completa era su convicción en acción, que nadie podía callar su fe. Nadie, ni siquiera Pedro, ni siquiera Juan, ni siquiera los demás apóstoles, que lo menospreciaban y no querían reconocerlo como apóstol al principio de su ministerio. Pablo tuvo que defender su apostolado aún con sus colegas. Por nosotros, hermanos, a veces nos da más vergüenza por cualquier cosita. Nos sentimos menospreciados mucho más fácilmente. Nos desanimamos por cualquier cosita y dejamos de hacer la tarea más principal y más importante de predicar el evangelio. Alguien quizás más intimidador, alguien más fuerte en su convicción, en su secta, en sus creencias, nos calla rápidamente, oprime el ambiente, controla la atmósfera en el trabajo, y en vez de pararnos firmes por la fe cristiana, dejamos que aquellos que son más habladores y más bocones en la falsedad se paren y ellos convenzan a gente ciega. Mi hermano, que es tiempo que como cristianos nos paremos sin pena, sin vergüenza, a proclamar las cosas en el nombre de Jesucristo. Orar en público, orar en los restaurantes, orar en los carros, poner buena música en los vehículos, poner buen ambiente en cualquier lugar, hablar de Jesucristo. Vemos un rostro decaído, alguien desanimado, hablar con ellos de la fe cristiana, hablar con ellos de lo que es bueno ser un cristiano. Pero hoy en día, hermano, el cristiano está callado. Estamos callados. No queremos causar conflicto. Nos preocupa más la paz con la demás gente en vez de pararnos firme por nuestra fe. Hermano, el cristiano está comprometido a ser primero obediente a Dios antes que a los hombres. El cristiano, hermano, tiene una convicción que sobrepasa cualquier patriotismo de este país, cualquier movimiento, cualquier otra causa. Muchos cristianos los veo a veces cómo se conmueven por movimientos o causas pasajeros. Se indignan por los árboles y que por las ballenas y que los gatos y los perros y que no sé qué tanto, pero las almas están yendo al infierno y callados la boca. Es increíble lo lejos que estamos del cristianismo de la Biblia. Hermano cristiano, el cristiano se ocupa de los negocios del Padre. Nada podía callar su fe. No solo eso, pero no permitía a Pablo que las circunstancias le movieran. Esta gente lo está llevando para aquí y para allá. Él estaba nomás caminando, fíjese, caminando libremente, conociendo la ciudad, y ahora lo llevan como prisionero. Ahora lo agarran y lo sujetan y lo llevan ante Areópago. Qué interesante, cómo cambia la circunstancia. De un momento está en ambiente pacífico, tranquilo, entre amigos. Y de un segundo a otro, ahora lo traen, lo llevaron a Areópago. Quiero que se ubiquen en lo que está pasando aquí.
Pablo, a pesar de esto, Pablo no se movía. Nada lo movía. No importaba que lo acusaran de palabrerías, de ignorante. No importaba que lo querían hacer un lado, a clasificarlo como uno más, una secta más, un Dios más. No, Pablo no permitía que las circunstancias, y él supo, escúcheme, él supo analizar la circunstancia y ver cuál sería la mejor oportunidad de predicarle a esta gente, ignorando todo lo que estaban diciendo de él. No puso atención a la crítica, a las burlas, porque dice que se burlaban de él. Versículo 34, mas algunos creyeron, dice, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que dice, se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. A pesar de las burlas, Pablo no puso atención a eso. Es interesante, hermano, ver a estos cristianos de la iglesia primitiva. No hacían caso a las cosas negativas a su alrededor. Estaban tan concentrados en lo que estaba enfrente de ellos, la causa. Dice la Biblia que Pablo les dijo esto muy astutamente en el versículo 22. En vez de atacarlos para atrás, los alaba. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo, lean eso conmigo, lo que dijo Pablo: varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? Wow. En vez de atacarlo para atrás, en vez de defender su integridad, su ministerio, su inteligencia, les dice, los veo que son muy religiosos. Y esas palabras para estas personas eran como era como exaltarlos, porque para ellos ser religiosos era todo. Y Pablo les dice, veo que son muy religiosos. No era un desprecio para ellos era una alabanza. Pablo, en vez de tomar los ataques personalmente, ignoró y vio cómo puedo voltear esta circunstancia para que Cristo pueda ser exaltado. Eso se llama, hermanos, ser un cristiano manso, mansedumbre. Esto era un completo complemento a los ojos de los oídos de ellos, y Pablo no le importó lo que ellos estaban diciendo de él. Él quería convencerlos suficiente para que escucharan el evangelio que les iba a predicar. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras ¿qué? Eso quiere decir que la mansedumbre y la humildad se pueden aprender. Se puede aprender a ser manso. No tiene que nacer usted una persona mansa. No vale que usted diga, es que yo no soy así, pastor. Es que yo soy así, pastor. Es que nada va a cambiarme, pastor. No vale esa excusa, porque Cristo dijo, aprended de mí. Eso implica que podemos aprender, que podemos cambiar, que podemos ser como Jesús. No tengo que agarrarme a pleito con la demás gente. No tengo que ser pendenciero. No tengo que ser broncudo. No tengo que ser carnal y en pleitos con este y enemistad con otro. Podemos ser mansos y no dejar que las circunstancias nos muevan. Noten el capítulo 20, versículo 24. Este es el ADN de esta iglesia primitiva. Por eso Dios los bendijo como los bendijo. Versículo 24 dice, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de ¿quién? De Dios. Oh hermano, dice en el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo era un hombre determinado, controlado por una convicción fuerte, que nada podía callar su fe y nada podía moverlo de las circunstancias no podían moverlo de su fe. Mateo 5:5 dice la Biblia, bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? No dice ahí bienaventurados los mensos. Dice bienaventurados los mansos. Porque hay gente, hermano, que ven la mansedumbre como ser mensos. Ay, ¿vas a dejar que te pisoteen? ¿Te vas a dejar así? No, tienes que darle para atrás, dile. No te quedes callado. Tú también tienes derecho. Son palabras que suelen escuchar, solemos escuchar, ¿verdad? No te dejes. No importa quién es. No importa el líder de quién, no me importa. Tú dile sus verdades. Esa es la gente, hermanos, que no puede Dios usar como quisiera, porque están más ocupados en fijándose en lo que los demás dicen y por qué lo dicen, y las críticas y las burlas y los ataques. No los puede usar, hermanos. Para ser usados por Dios tenemos que andar sobre encima de los problemas. Tenemos que andar caminando en lugares celestiales con Cristo Jesús, pensando en lo que Él quiere ver, lo que Él quiere hacer, no lo que yo quiero ver o lo que yo estoy viendo. La mansedumbre, dice claramente, es una bienaventuranza, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Hoy vienen cosas buenas para aquellos que son mansos. ¿Sabía? Es un fruto del Espíritu. Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Oh, qué importante es la mansedumbre, hermanos. La mansedumbre. Voy. Gálatas capítulo 5, versículo 23, dice la palabra de Dios así. Dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y lo que dice, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Lo que está diciendo Pablo aquí es, no hay mucho que puedes hacer en contra de un creyente con el fruto de la mansedumbre. Dile, critícalo, búrlate de él, pisotéalo, patéalo, lastímalo, ataca a su familia, critica a su familia. Y ese cristiano pareciera que entre más lo menosprecias, más lo atacas, más fiel a Cristo es. Más te sonríe, más agarra ánimo, más es fiel a Cristo, más va a predicar, más va a ganar almas, más va a dar a Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, ha entendido ese creyente que no se trata de lo que los demás dicen. Ellos no murieron en la cruz del Calvario por mí. Di lo que quieras, seguro hay por qué decirlo. Yo soy imperfecto como usted y usted imperfecto como yo. Pero cuando crezcamos a nivel espiritual, de que maduremos a dejar de ser víctimas en nuestro mundo y fijarnos en lo que los demás hablan o dicen o piensan, hermano, los pensamientos de los demás, hermano, son baratos. Todos tenemos opiniones. Pero lo que vale y lo que importa es la palabra de Dios, mi hermano. ¿Y qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Note el versículo 24, ahí en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, note, han crucificado la carne con sus, ¿qué? Pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, pues. Yo le metí el pues ahí. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjese, capítulo 6. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿quiénes? ¿Quiénes son espirituales? Los que llenan el espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Espíritu de qué? Mansedumbre. ¿Y qué es el espíritu de mansedumbre? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entienda y agarre la verdad. Pablo, el momento de ser atacado y menospreciado, no pensó en sí mismo, pensó en los hombres que estaban enfrente de él. Y entendía, estos hombres están perdidos. No saben mejor qué decir. Son hombres carnales, hombres impíos. No me sorprende. ¿Se acuerdan la lección, algunos capítulos para atrás? ¿Cómo es que en esta historia del libro de Hechos nos enseña la Biblia que la obra de Dios se hace entre creyentes y no creyentes? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Por qué se sorprende cuando alguien es vulgar o hace una ridiculez o una
terrible pecado o error. ¿Por qué se sorprende? Pablo está diciendo, sí, me están atacando, pero estoy pensando en estos hombres que están perdidos rumbo al infierno. Y la mansedumbre de Pablo lo llevó a decir, y se ha visto que son muy religiosos. ¿Sabes lo que recuerdo muchas veces las enseñanzas del hermano Hiles que nos decía? Antes de regañar o exhortar a alguien, levántalos en alto. Apláudeles por algo bueno. Diles lo bueno que hicieron, para después decirle lo malo que hicieron. Eso se llama mansedumbre. Eso se llama aprendiendo a buscar algo positivo en cada situación. ¿Sabe la gente que tiene mucha dificultad sirviendo en la obra de Dios al lado de otros líderes? Es gente que no es mansa. Siempre tiene broncas con alguien. ¿Usted conoce a alguien así? No tiene que pasar mucho tiempo y va a tener broncas con alguien más. Pues es una persona que le hace falta la mansedumbre. Yo sé que me están ignorando un buen grupo de esta noche. Están aparentando como que sí, no, como ¿de qué estar hablando? No, pues yo sé. Hay gente que siempre como que no tiene paz a menos que tiene una bronca con alguien. A ver, ¿con quién? A ver, órale, ¿con quién? ¿La hermana Franco? No, con ella no. Es increíble. Como que les gusta la mala vida. Bueno, Dios no puede usar cristianos, ni una iglesia que es así. Quiero que vean por favor 1 Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6:11. Yo conozco buenos cristianos y bueno, la mayoría que conozco están en esta iglesia. Yo he escuchado hermanos decir, pastor, esto y esto hablaron de mí, o esto y esto está pasando. Pero pastor, yo no me voy a rebajar. Yo no me voy a ensuciar, yo no voy a bajarme al nivel de ellos. Yo mejor dejo que Dios se encargue y yo voy a seguir siendo fiel a mi Cristo. Eso es un cristiano maduro. Ese es un cristiano maduro. Oh, qué precioso ha de escucharse eso a los oídos de nuestro Señor. 1 Timoteo 6:11, note cómo dice Pablo aquí a Timoteo. Dice en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y ¿qué, hermanos? La mansedumbre. Y luego sigue, pelea la buena batalla. O sea, hermanos, como que es imposible pelear esa buena batalla sin ser mansos. Nos descalificaríamos pues sin la mansedumbre. ¿Cuántos podríamos estar haciendo mucho más por la obra de Dios? Mucho más grandemente usados, más influencia, más liderazgo, más responsabilidad. Pero es nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro espíritu dependenciero que Dios no permite que crezcamos en esas áreas y nos tiene el Señor en lo mismo, en lo mismo y lo mismo. Porque Dios es el todopoderoso sabio que controla los asuntos y negocios de su obra. Y Él sabe quién poner y quién no poner. Él dice, no, si lo pongo, por más que sabe esto y por más que sabe el otro, si lo pongo, me va a causar un problemota, mejor ni lo pongo. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Pero pastor, yo no siento que debo ser más para Dios, estoy contento. Pues a lo mejor porque Dios no le ha puesto el querer a propósito. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Quiero que vean 1 Pedro para que no piensen que nomás es idea de que nomás se me antoja. Fíjese lo que está diciendo aquí dentro del contexto que estamos estudiando. 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, note conmigo. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa ¿con qué? Hoy pensaba que decía con astucia. Dice con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para los que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿En qué? En Cristo. Ahora brinquen a 2 Timoteo. 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 24, note cómo dice Pablo aquí: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Están conmigo? Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, o sea, quiere decir que se aguanta, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que está cautivos a voluntad. Lo que está diciendo Pablo es esto, y la palabra de Dios: yo sé que usted podría rayarle y tumbar y cortarlo y ponerlo quieto y aplacarlo. Todos tenemos eso en nosotros. Dice Pablo: yo puedo hacer eso, yo quisiera, yo lo haría. Hebreo de hebreo, fariseo de fariseos. O sea, Pablo podía, pero dijo: no lo voy a hacer, porque no vaya a ser que a lo mejor uno de estos se arrepientan y vengan a Cristo. Es más importante eso que mi orgullo. Es más importante eso que mi cara, que mi reputación, que mi dignidad. Es más importante, y eso se llama mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros todo está bien hasta que alguien le cruza mal, ¿verdad? Hasta que alguien le falte el respeto. Ahí sí. Y hasta como que creemos que esa es una cualidad buena de tener, cuando es totalmente lo contrario. Estamos y debemos de pelear la buena batalla de la fe, no la buena batalla de la carne. El que es manso ahorita está de acuerdo con lo que se está predicando. El que no le gusta lo que se está predicando. Se lo compruebo. Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Se lo compruebo. Lo que acaba de decir se lo compruebo en la escritura. Santiago capítulo 1 versículo 21. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy dice Pablo, nada lo podía detener de predicar el evangelio. Número 2, ninguna circunstancia lo movía. Y número 3 y último, se paraba por la verdad, no importaba lo que le costara. Si usted ve este capítulo 17, y por tiempo no podemos volver a leer todo el capítulo, pero Pablo hace una se me va la palabra. Voy a usar esta otra palabra más fácil. Hace una declaración de su fe, hablándoles a estas personas sobre un Dios no conocido. Y no nomás lo deja ahí, pero les comienza a hablar de este Dios quien hizo el mundo. Versículo 24. De el Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas. Y luego les comienza a decir, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y luego les habla del sacrificio de Cristo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres de Adán, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y luego les dice algo muy fuerte: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo, ¿qué dice? Y usted sigue leyendo, hermanos, los confrontó con el evangelio y la resurrección, y la Biblia dice que los llevó al arrepentimiento, para que se arrepintiese, dice el versículo 30. Pero cuando Él habló de la resurrección, se enojaron. Y voy a terminar con esto, ya voy a terminar, escúchenme, no los quiero perder, me quedan unos minutos y ya voy a terminar. Cuando Él mencionó la resurrección, los perdió muchos de ellos. Les predicó la sana doctrina sin disculpas, y justamente supo dividir correctamente la doctrina de Dios.
Su convicción controlaba sus acciones, no importando su propio beneficio o no. Él era conducido por la fe y por su fe. Aunque se burlaban de él se paró firme por la verdad. Dios lo bendijo con fruto de algunos que creyeron en la verdad. No lo dejó, no lo desamparó. Dios fue fiel a su palabra. Cuando nos paramos por lo que es correcto, agradando a Dios y no a los hombres, siempre tendremos, número uno, gente que nos menosprecie y se burle de nosotros. Número dos, siempre tendremos fruto de creyentes, crecimiento y protección de parte de Dios. Cuando nos paramos por la verdad. El cristiano que tiene convicciones fuertes es un creyente que ha sido transformado en su mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Las convicciones entonces comienzan a cambiar el carácter de tal cristiano. Actuamos como pensamos, vivimos como creemos. Nuestra conducta es un resultado necesario de nuestras convicciones. Como cristianos debemos de ser celosos y diligentes de escudriñar y entender y comprender desde las sagradas escrituras todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Debemos ser cristianos del libro. Cuando se nos predica, cuando se nos enseña como los cristianos en Berea, en griego, cuando Pablo llegó a Grecia, ahí los cristianos de Berea, dice que esos cristianos estudiaban las escrituras, escudriñaban las escrituras. Las convicciones personales son importantes porque determinarán el camino que cada uno de nosotros tomará a lo largo de nuestras vidas. La falta de convicciones, la falta de convicciones personales conduce a una vida indecisa y falta de disciplina. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8 dice la Biblia que pida con fe, no dudando que nada. Porque si dudamos, seremos como el tamo que arrebata el viento, que es llevado para aquí y llevado para allá. Inconstantes, de doble ánimo en todo lo que hacemos. Mi hermano, debemos ser cristianos de convicción. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra que lumbrera mi camino. Mi camino. Yo sé en quién he creído, dijo Pablo, y estoy seguro. Yo creo lo que creo, sé lo que creo. ¿Por qué lo creo? Porque lo he estudiado, lo conozco. Y no importa qué dioses digan ustedes, o cómo me critiquen, o cómo se burlen de mí. Pablo dijo: yo sé en quién he creído. El Dios que creó la tierra y los cielos, el Dios por el cual vivimos y nos movemos. Este es el Dios no conocido que ustedes adoran. Los beneficios de las convicciones son estos: nos dan un marco que nos ayudan a tomar buenas decisiones para Él. Cuando hay un cristiano que tiene convicciones fuertes sobre cualquier cosa, sobre el vestuario, sobre la música, sobre el noviazgo cristiano, por decir, sobre la pureza, sobre el ministerio, sobre la ética, todo. Cuando hay un cristiano que tiene buenas convicciones, protege eso a ese cristiano. No solo eso, pero número dos, nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Si usted lee el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3, hablan de aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y cada día medita en él. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que no caerá, su hoja no caerá. Lo que está diciendo, hermanos, es que las convicciones nos dan firmeza en la fe. Y por último, nos ayuda a madurar en la fe. Cuando tenemos convicciones, vamos a crecer espiritualmente. Se lo compruebo por último dos pasajes y terminamos. 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. Dos pasajes más y ya. 1 Timoteo 4:12 dice la Biblia así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oh, qué importante. Cuando tenemos convicción y somos cristianos de convicción, maduramos en la fe. Somos capaces de ser ejemplo a otros. Y por último, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14.
Romanos capítulo 14. Dice la palabra en versículos 1 al 5 y aquí terminamos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar ¿qué? Ahora agarra este versículo y termino. Uno hace diferencia entre días y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente ¿qué? Convencido en su propia mente. Un cristiano de convicción, nada lo va a mover. No importa que le digan, no importa que otros cambien, no importa que un grupo de personas comiencen a cambiar o vestir diferente, iglesias que comienzan a vestir y no importar la vestimenta a la iglesia y la gente viene como que si viene al parque y nada se dice y nada se corrige y nada se predica y parece que pues ¿para qué? Mejor así déjelo. No importa, hermano, un cristiano que tiene firme su convicción no ataca a esos cristianos ni se mete en problemas con esos cristianos. Está convencido en su propio corazón de lo que él cree y nada lo mueve. No cambio por nadie ni por nada. No importa el viento que sopla, no importa la nueva onda o la nueva creencia. Yo me quedo donde me quedo, dijo Pablo. Esto es lo que yo creo. Y por eso no importaba dónde estaba entre estos estudiadores. Pablo se paró enfrente de todos y dijo: yo conozco de sus poetas y yo he leído sus libros. Y usando lo que ellos dicen, les voy a predicar a Cristo Jesús, al Dios no conocido. Y hizo una disertación, esa es la palabra que buscaba antes. Hizo una disertación poderosa que habló sin usar Biblia, literalmente. Hizo la Biblia a un lado, por decir, y agarró sus dioses, y agarró sus poetas, y con lo que ellos tenían, los ganó para Cristo. Un cristiano que tiene un corazón que le arde, un cristiano con una convicción que prevalece, puede ganar a una persona, no importando la circunstancia. Hasta usando una Biblia católica, aviéntamelo. Dame la Biblia católica, vas a ver cómo voy a enseñarte la verdad en la Biblia católica. Oh, es Biblia testigo de Jehová, dámela para acá, vas a ver que vamos a encontrar la verdad ahí para que creas en Cristo. Oh, ¿no crees en la Biblia? Pues vamos a razonar entonces. Vamos a ver qué es lo que tú crees humanamente hablando, humanísticamente hablando, y te voy a comprobar con la verdad que Dios puso en ti una ley moral. Aunque digas que no crees en un Dios, tú crees, porque Dios puso en ti el temor a un Creador. Hoy un cristiano así, hermano, ¿quién lo detenga? Señor, bendice la enseñanza y predicación de tu palabra.